Hola hermanas y hermanos, bienvenidos, bienvenidas a la semana 8 de nuestra clase sobre Romanos. Ahora vamos a seguir en el argumento de la carta, ya entrando en una sección de la carta de bastante fama, porque trata de una manera ya explícita con el tema de la elección, sobre todo la elección del pueblo de Israel. Y yo quiero hacer un par de comentarios al respecto para preparar un poco el camino de nuestro estudio de esta semana, porque me parece que hay dos motivos de confusión o de distorsión bastante comunes en la interpretación cristiana de estos capítulos de Pablo. Adelantarles que sí que he preparado una exposición grabada, como en semanas anteriores, pero esta vez es una exposición bastante larga. Vamos, el argumento de Pablo es bastante complicado. Creo que es difícil seguir el hilo, sobre todo de la dinámica retórica del argumento. Se puede perder de vista fácilmente el propósito concreto por el cual Pablo está diciendo lo que está diciendo, y entonces la exposición grabada pues pretende mantener presente siempre ese horizonte del propósito concreto de Pablo en cada etapa del argumento. Entonces, pues igual les animo a escuchar esa exposición en partes, ¿no? Y no de un solo tirón, porque creo que resultará cansante. Bien. Dos temas, como digo, que quiero tocar de cara a nuestro estudio. Vamos a estar siguiendo el argumento de Romanos 9:1 al final de capítulo 10 y seguir con el capítulo 11 la semana que viene. Pero la primera inquietud, el primer tema que quiero tocar es el de la identidad de Israel, de este nombre Israel, que Pablo va a introducir ya de una manera explícita y tocar una y otra vez a lo largo de esta sección. Y al leer este nombre, creo que surgen en nuestras mentes varias ideas que igual son un poco ajenas a lo que parece que significa este nombre en el contexto de la carta. Se nos puede ocurrir que Israel se refiere primordialmente al pueblo antiguo, ¿no?, del Antiguo Testamento, con poco más. U otra posibilidad muy común es entenderlo como si se refiriera directamente al Estado-nación moderno que se llama Israel, que nació en 1948, como si Israel no hubiera existido hasta entonces. Pero eso no es consecuente con el significado de Israel en la Biblia o en este argumento de Pablo específicamente. A grandes rasgos, el nombre Israel se refiere a un pueblo diverso, intergeneracional, que se extendió y se ha extendido de una manera exagerada, vamos, por la tierra a lo largo de muchas generaciones. Desciende de varias maneras de Abraham. Desciende por medio de la procreación y nacimiento de niños a padres israelitas, pero también desciende de Abraham por medio de la adopción.
eh, porque personas, como vemos ya en el Antiguo Testamento, entran en el pueblo por varios medios, no solo por medio de nacer en el pueblo. Luego, el nacimiento o la entrada al pueblo no es la única vía según la cual la comunidad continúa y se sostiene a lo largo de generaciones. Son importantes sus costumbres, su memoria, sus maneras de organizarse, la ley, entre otras cosas. Entonces, el pueblo desciende de Abraham según todo este complejo de vida corporal, de prácticas, de costumbres, para que se haya podido sostener su memoria, eh, su conciencia como el pueblo de Israel, pueblo trazable hasta Abraham por nombre, y a través de ciertos caminos de su descendencia. Entonces el pueblo de Israel desciende de Isaac y no de Ismael. Los dos son hijos de Abraham, luego de Jacob y no de Esaú. Y a partir de entonces, pues desciende de Jacob como para formar a 12 tribus, y después de su época en Egipto vuelven a la tierra prometida con otra vez miembros nacidos en el pueblo, pero también otros que se integran en el pueblo desde el extranjero y llegan a la tierra prometida, donde pasan varias generaciones hasta que se dividen en dos reinos rivales. Son exiliados, primero el reino del norte, luego el reino del sur. Las 10 tribus del norte casi se disuelven por completo porque se van asimilando a otros pueblos gentiles con muy poca huella, poca memoria de su vida después. El remanente de ese reino se nos presenta como los samaritanos. Luego el reino del sur también sufre un destino parecido, aunque no tan catastrófico. Son exiliados, se disuelven grandes partes del remanente de Judá, pero muchos de ellos mantienen su vida, su memoria, sus costumbres, su esperanza, como Israel a lo largo de las generaciones del exilio. Y estos son los que llegan a ser conocidos como los judíos. Entonces, en la época de Pablo, Israel se refiere a toda esa extensión del pueblo que todavía se ha sostenido hasta ese momento, samaritanos y judíos, personas nacidas en el pueblo, pero también personas adoptadas al pueblo, hablan muchos idiomas diferentes, son de ya culturas también muy distintas, pero lo que tienen en común es que invocan al nombre del Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como su Dios. Lo que no tienen en común es la fidelidad, por ejemplo, ¿no? Israel está compuesto de gente fiel e infiel. Tampoco tienen todas las mismas creencias. Entonces no se puede usar la fidelidad o la creencia o la doctrina en sí para definir al pueblo de Israel, porque el pueblo siempre en la Biblia incluye tanto a sus miembros fieles como sus miembros infieles. Y entonces Pablo en Romanos 9 al 11 no está definiendo al pueblo en términos de fidelidad o infidelidad. No presenta una distinción entre el Israel de verdad y otro Israel que no es de verdad porque es infiel, por ejemplo, aunque esa interpretación es muy común. Y desde luego me parece que no está hablando solamente de la porción de los judíos que se organizan 2000 años después como un Estado-nación moderno, como es el país de Israel de este momento, la forma en que se ha producido una especie de obsesión casi con el Estado-nación de Israel como si fuera como país, como estructura nacional, el pueblo de Dios como tal, me parece otra vez inconsecuente con las escrituras. No hay por qué excluir a esa población judía, pero habría que incluir también a otras personas, judías y no judías,
que invocan al nombre del Dios de Israel como su Dios. Entre quienes están cristianos, los judíos dispersados por todo el mundo y algunos otros también. Así que así es como se nos presenta el pueblo de Israel en la Biblia. Y esto me lleva a la segunda cuestión que quiero tocar a modo de introducción para esta semana, y eso es la inquietud pastoral que ocasiona el argumento de Romanos 9 al 11. Porque si no tomamos esa ocasión en mente, vamos a atribuir un montón de cosas a la enseñanza de Pablo en estos capítulos que me parece que no son lo que está enseñando. Lo que se puede llegar a apreciar ya a partir de los primeros versículos de capítulo 9 es que Pablo está angustiado por algunos parientes suyos, aparentemente personas judías, que por motivos del evangelio se han vuelto enemigos de los destinatarios, se han vuelto hostiles a los destinatarios. No sabemos cuántos son estos parientes. No hay por qué concluir que Pablo está hablando de todo el pueblo de Israel que no se haya convertido, como muchas veces se le atribuye. Simplemente introduce a estos parientes suyos que en Roma, quizás más allá de Roma, son hostiles a los destinatarios y por los que se está angustiando. Y luego desarrolla un argumento dirigido a los destinatarios de trasfondo no judío, vamos a recordar, que enfrenta algunas de las tendencias de esos destinatarios en relación a estos parientes suyos. Una de esas tendencias es una especie de jactancia, de creerse estas personas no judías, pues los que han sustituido a los parientes de Pablo en el pueblo de Dios, como si Dios hubiera descartado ya a estos parientes de Pablo por su infidelidad. Pablo se opone a esta tendencia, se opone a esta arrogancia o jactancia presente entre algunos de los destinatarios y argumenta que la elección de Dios se niega a olvidar de las personas, de las comunidades que siguen invocando al nombre del Dios de Israel como su Dios, independientemente de que sean fieles o infieles. Y resulta que esta misma elección por misericordia es lo que ha abrazado a los destinatarios, por lo cual Pablo les anima a compartir con sus parientes la misma misericordia que ellos, los destinatarios, han experimentado del Dios de Israel. Entonces, la elección no es motivo de separar a los elegidos de los rechazados, como muchas veces se le atribuye a Pablo, sino que la elección es motivo de no dar por vencidos a los miembros del pueblo que parece que se están oponiendo a la revelación de Dios. Todo lo contrario, Pablo dice que entre estos parientes suyos Dios está obrando y que su desobediencia hasta es fruto de una obra misteriosa de Dios, que Dios no los ha dado por vencido y que Dios va a abrazarlos otra vez, y que los destinatarios tienen que reflejar esta misma paciencia de Dios en su hospitalidad con estos parientes de Pablo. Así es como entiendo yo la inquietud pastoral que ocasiona este argumento de Romanos 9 al 11, y como digo, si no tomamos esta inquietud en mente, si no la tenemos muy presente, empezamos a pensar que Pablo está hablando en términos muy generales sobre una doctrina de elección, sobre quién llega al cielo y quién no y por qué, o algo por el estilo. Y me parece que es
ese tipo de interpretación es bastante ajeno a lo que es el propósito y el contenido de la enseñanza de Pablo en estos capítulos. Así que vamos a tomar en cuenta, por favor, esta ocasión del argumento a la hora de estudiarlo, de interpretarlo, y será un gusto conversar con ustedes sobre mi presentación del pasaje, las preguntas, dificultades que presenta para ustedes. Me imagino que habrá cierta crítica, para mí por lo menos necesaria, para las interpretaciones de algunos de nuestros autores, de los comentarios, por ejemplo, porque, como digo, muchas veces lo que se aprecia incluso en la erudición bíblica es la tendencia a interpretar lo que Pablo dice en función de ciertos esquemas doctrinales, ciertas inquietudes perennes sobre la elección de Dios, y de perder de vista lo que es la ocasión pastoral de la enseñanza y el propósito retórico correspondiente en cada etapa del desarrollo del argumento. Así que eso es lo que vamos a intentar seguir, y les animo, ¿no?, a estudiar el pasaje con cuidado. Que Dios les bendiga, que les dé iluminación, que tengan una buena semana. Dios los bendiga.